Vamos entonces el día de hoy a dar comienzo con nuestra quincena 8, que abarca desde el 10 al 21 de agosto. Y en esta quincena, como ustedes pueden observar, vamos a abarcar 3 objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Ahora, si lo vemos desglosadamente, para no tener tanta lectura, ¿qué es lo que vamos a revisar? Primero, vamos a calcular operaciones con números racionales de forma simbólica, ya que es lo que vimos en las primeras semanas, ¿ya? Todavía no eran quincenas en esa época. Luego, vamos a realizar operaciones con potencias de base racional y exponente entero, que lo estuvimos viendo en las primeras quincenas. Luego, relacionar el crecimiento y crecimiento exponencial con base racional y exponente entero, desarrollar los productos notables de manera simbólica, que fue lo que vimos estas últimas quincenas, y factorizar expresión algebraica. O sea, si ustedes observan, vamos a ver un recorrido de todo, ¿cierto?, lo que nosotros hemos visto durante este año. ¿Ya? Entonces esto va a ser como un instructivo, ¿cierto? Que no tanto como actividad del libro, ¿cierto? Si de hecho, si se fijan más abajito, lo que vamos a hacer es consultar las quincenas anteriores para nosotros guiarnos y hacer esta quincena actual. Ahora, bueno, obviamente igual junto con saludarlo y esperando que hayan pasado a reponer a la semana, ya en esta quincena, esta octava quincena, vamos a ejercitar esta primera unidad de aprendizaje de números y el pedacito cierto que habíamos dado a comienzos de álgebra. Ahora, como les decía anteriormente, para realizar esta actividad necesitarás tu cuaderno donde has desarrollado tus quincenas anteriores, o de lo contrario, las quincenas anteriores desarrolladas. Bien, ahora, si tienes dudas, obviamente me pueden consultar a mi correo, ¿ya? Y yo dentro de lo posible, ¿cierto? Voy a ir dando respuesta a las inquietudes que ustedes vayan teniendo. Bien, ahora, la actividad la entrega de esta actividad, ¿cierto? Va a ser enviada a mi correo. Eh, en este caso, dentro del periodo que está descrito arriba, que es lo que dura la quincena, y la pueden enviar con fotografías de las páginas resueltas, o en este caso de la guía resuelta, ¿ya? O también puede ser en formato PDF, como ustedes ya están acostumbrados a realizar la entrega. Bien, ahora, bueno, participar de las clases virtuales, ¿cierto? Dentro de lo posible, para que puedan, puedan estar más al tanto de lo que estemos desarrollando. Bien, y obviamente trabajar en un lugar tranquilo. Ahora, dentro de la actividad, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ya no hay una pequeña actividad donde se indican las páginas. Hay una guía de ejercicio, ¿ya? Una guía de ejercicio donde está desarrollada con alternativas, ¿ya? Para que les sea mucho más sencillo y que se puedan guiar de mejor manera para su realización, en donde va a ir de manera ascendente. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a partir de los primeros contenidos que se vieron hasta los contenidos, ¿cierto? Que están, ¿cierto?, dentro de los que se vieron las últimas quincenas. Ahora, bueno, para esto, ¿cierto? Ustedes me van a enviar, ¿cierto?, las fotos de esta misma guía. Ahora, si alguien la quiere hacer en el computador, si la quiere hacer en su cuaderno, vayan haciendo el desarrollo, o sea, coloquen uno, desarrollo y la alternativa. Ya no es que copien toda la guía en su cuaderno porque igual va a ser mucho trabajo para algunos, entonces me interesa, ¿cierto?, que aquella persona que no solicitó imprimir la guía o que no tiene cómo imprimirla, ya eso no importa, porque ustedes pueden ir mirando la guía desde su celular o desde su computador e ir haciéndola en su cuadernito y mientras la van desarrollando, ahí ustedes van dando cierta la alternativa correcta en el mismo cuadernito, después le sacan una foto del cuaderno y me envían solamente la fotografía, ¿ya? Para que estén un poco más, para no eh, tener que desarrollar tantas cosas. Ahora, bueno, aquí ustedes completan su nombre, el curso y la fecha, ¿cierto?, donde ustedes estuvieron desarrollando esta actividad, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, acá tenemos que determinar una alternativa correcta, ¿ya? Por ejemplo, la primera dice, ¿entre qué números se encuentra el cociente de dos fracciones menores que 1? ¿Ya? Ahora, ¿qué significa una fracción menor que 1? Significa que va a ser una fracción propia, ¿cierto? En donde el numerador es más pequeñito que el denominador. Entonces, tenemos que dar un ejemplo en donde yo tenga que dividir, ¿cierto? Porque me está preguntando por el cociente. Entonces, si yo divido dos fracciones propias, ¿cómo va a ser el resultado? ¿Va a estar entre 0 y 1? ¿Va a estar entre 1 y 10? ¿Entre 10 y 100? ¿O va a depender de las fracciones? Entonces, ahí ustedes tienen que ir dándose ejemplos para poder determinar a qué alternativa, ¿cierto?, ustedes consideran que es la correcta. ¿Bien? Ahora,
Acá en la 2 ya tenemos que, sin calcular, determinar a cuánto corresponde la expresión, ¿ya? Y acá, como ayuda, ustedes tienen que factorizar, ¿ya? Porque aquí no están pidiendo calcular, porque si ustedes calculan, van a llegar a un número, pero fíjense la alternativa. Acá en la alternativa se está pidiendo una expresión similar a la que está arriba, ¿cierto? Pero escrita como entre comillas, como si fuese una factorización, ¿ya? Es como una pequeña ayuda que les puedo dar acá. ¿Ya? Esto es como estar factorizando la expresión. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, más que desarrollo es como mucho análisis esta guía, ¿ya? Así que es necesario que apliquen mucho contenido que se vio anteriormente. Ahora, dice, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? En la recta numérica, el mayor número es mayor el número ubicado más a la derecha. En la recta numérica, los números más cercanos al cero son menores que los más lejanos. El inverso aditivo de un número entero x es aquel que sumado con 0 resulta el mismo número x. En la recta numérica, los números positivos están a la izquierda de los negativos. ¿Ven? Entonces, si se fijan, acá hay 3 aseveraciones falsas y hay una verdadera. Entonces, ahí ustedes tienen que buscar cuál es la verdadera y marcarla. Bien. Luego, si se fijan acá, hasta el momento no hemos tenido nada con desarrollo. Solo en la 1 que hay que hacer un poquito de desarrollo, pero en la 2 y la 3 solamente observación. Y de hecho en la 4 igual. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿qué fracción corresponde a un número decimal finito? Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Ustedes tienen que transformar estas fracciones a decimal y decir qué decimal que ustedes obtuvieron como resultado corresponde a un decimal finito. ¿Ya? Ahora, el decimal finito era aquel que tenía una cantidad determinada de decimales, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, 2,27. ¿Ya? Ese es un número finito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque termina en el 27. En cambio, recuerden que había unos números periódicos, ¿cierto? Que tenían como 3,77777 que se repetía infinitamente. Ya, eso vendría siendo un decimal periódico. Entonces aquí lo que buscamos es un finito, un número que termine. Entonces ahí ustedes tienen que ir resolviendo estas fracciones, convertirlas a número decimal. Recordemos que para convertir el número decimal teníamos que dividir el numerito de arriba con el numerito de abajo. Ya dividíamos, por ejemplo, 8 con 27 y el resultado obtenido teníamos que ver si es que es un decimal finito o periódico. Entonces marcábamos, ¿cierto?, el que corresponde a finito. Ahora, dice, si el valor de una potencia es positivo, entonces siempre es cierto que su exponente es positivo, su base es positiva, su exponente es negativo o su base es negativa. Entonces, acá, cuando yo hago este tipo de preguntas, es importante considerar esta palabra, la palabra siempre. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Dice que el resultado de una potencia es positivo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una potencia cuyo resultado es positivo, cuando siempre puedo asegurar esto. ¿Ya? Cuando su exponente sea positivo, siempre va a dar positivo o va a haber algún caso en que me dé negativo. Entonces, ahí yo tengo que ir dando ejemplo y contraejemplo, ¿ya? Cuando su base es positiva, siempre me va a dar un resultado positivo. Cuando su exponente es negativo, siempre me va a dar un resultado positivo. O cuando su base es negativa, siempre me va a dar un resultado positivo. Entonces ahí yo tengo que ver, dependiendo de cuál de estas situaciones, siempre me va a dar un resultado positivo. Entonces, si yo en una de estas encuentro que el resultado es negativo, la descarto. Si yo encuentro que, por ejemplo, si yo tengo un exponente negativo y me da un resultado negativo, descartada. Si su base es negativa y me da positivo, sirve. Pero si la base es negativa y me da un resultado negativo, también se descarta. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que dar eso. ¿Ya? Entonces, la condición acá es muy importante para poder determinar, porque quizá alguien va a decir, pero si yo encuentro una potencia de exponente positivo y me da positivo, me sirve. Si yo encuentro que la base positiva me da positivo, me sirve. Si el exponente es negativo y también me da positivo, me sirve. Y si la base es negativa me da una potencia positiva, también me sirve. Entonces, alguno puede decir que las 4 sirven, pero de estas 4 tenemos que recordar que solamente una siempre va a ser positiva. ¿Ya? Porque claro, en las 4 van a haber casos en que es positivo, pero también hay casos negativos. Entonces, como acá dice siempre, tenemos que asegurarnos de que siempre, sin importar la otra condición, por ejemplo, si acá habla del exponente, la otra condición es la base. Si acá habla de la base, la otra condición es en el exponente. Entonces tenemos que ir dándonos cuenta de que en todos los casos, siempre el resultado es positivo. ¿Bien? Y eso. Y ahora
tenemos que ir dando ya parte a lo que es la resolución de ejercicios, ¿ya? Ahora, si se fijan, acá nos preguntan a qué potencia equivale esta expresión, ¿ya? Acá tenemos una suma de potencias, ¿ya? Recordemos que la suma de potencias no está definida como una propiedad, ¿ya? Simplemente esto está definido como una multiplicación de potencias donde yo tengo propiedades, ¿cierto? O división de potencia, ¿ya? Pero cuando tengo una suma de potencia, acá yo simplemente tengo que ir desarrollando. Entonces, nos dice, ¿a qué potencia equivale la expresión 2 elevado a 3 más 5 elevado a 3 más 6 elevado a 2? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que empezar a desarrollar. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? ¿Cuánto es 5 elevado a 3? ¿Cuánto es 6 elevado a 2? Sumo y veo a qué expresión corresponde a la que tenemos acá. ¿Será un 3 elevado a 2? ¿Será un 3 elevado a 5? ¿Será un 3 elevado a 8? ¿O será un 60 elevado a 5? Entonces tenemos que ir viendo a cuánto vale cada una de estas potencias, ver el resultado y ver a cuál equivale, ¿cierto?, a la potencia que yo estoy buscando. Recuerden que acá las propiedades no van a resultar mucho, puesto que en este caso eh, yo tengo una suma, ¿ya? Así que ojo ahí con lo que vayan a aplicar. Ahora, la siguiente. ¿Cómo se representa el valor de la expresión 0,5 por 0,25 por 0,00625 escrita como una sola potencia? Entonces acá la idea es convertir cada una de estas expresiones en potencia, ¿ya? La escribimos como potencia y vamos a encontrar que es una de estas alternativas que está acá, ¿ya? Ahí nosotros tenemos que ir viendo si yo quiero desarrollar cuánto vale cada potencia y desarrollar esto y ver cuál de los dos resultados es correcto o es similar, pero igual de antemano les digo que van a dar resultados muy pequeñitos, ¿ya? Así que o aplican, ¿cierto?, la definición de potencia y van escribiendo cada una de las expresiones como potencia y las van comparando de manera más rápida, ¿ya? Ahora, lo bueno de esto es que son poquitos ejercicios, ¿ya? Así que ahí lo bueno es que van a tener tiempo como para poder dedicarle, ¿cierto? Y en 90 minutos van a poder terminar fácilmente esta guía. Bien. Ahora, dice, pasemos ahora a la parte de álgebra. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una igualdad incorrecta? Fíjense bien, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una igualdad incorrecta? Significa que acá van a haber 3 correctas y solamente una va a estar incorrecta. Bien, entonces, tenemos que ir viendo. Si yo tengo un x más 2y al cuadrado, ¿será este el resultado? Ojo, si bien es cierto, yo sé que esto es un cuadrado de binomio, y el cuadrado de binomio dice el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces más el segundo al cuadrado. Muchas veces el resultado puede que esté desordenado, ¿ya? Acá perfectamente puede ser el mismo resultado anterior, pero puede estar desordenado, ¿ya? Y el hecho de que esté desordenado no significa que esté incorrecto, ¿ya? Recordemos que acá, como hay puras sumas, el resultado puede estar perfectamente en distinto orden, pero va a estar correcto igual, ¿ya? Así que ahí, ojo, no lo tomen como una condición de que al estar desordenado no va a estar correcta la igualdad, ¿bien? Ahora, la segunda, ¿cierto? Es una suma por su diferencia, que haga lo mismo, ¿cierto? Que puede estar perfectamente desordenado y el resultado va a estar bien, ¿ya? Acá tenemos una multiplicación de término en común, de binomio a término común, y por último tenemos un cubo de binomio. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen que ir marcando cuál es la incorrecta. Acá está súper sencillo, ya no hay mucho que desarrollar. Bien, y la 9 nos pregunta, si el largo de un rectángulo es y menos 6 metros, y su área es y al cuadrado menos y menos 30 metros cuadrados, ¿cuál es el ancho? Entonces acá lo mejor, ¿cierto?, es dibujar nuestro rectangulito, ver cuál es el largo, ¿cierto?, marcarlo y saber cuánto es el área. Entonces, ustedes saben que el área de un rectángulo es multiplicar largo por ancho, entonces falta ver cuánto es el ancho. Entonces, 6, o sea, y menos 6, ¿por cuánto me va a dar este resultado? Entonces, un método viable, fácil, es factorizar esta expresión, y al cuadrado menos y menos 30. Y cuando ustedes factorizan, uno de los factores va a ser y menos 6 y el otro factor va a ser el ancho que ustedes están buscando, que es uno de estos números. Ahora, si a alguien se les olvidó cómo factorizar, les puedo también dar como ayuda de que si usted multiplica el y menos 6
por A, por esto, le tendría que dar eso. Si usted multiplica el y menos 6 por b, le debería dar esto. Si usted multiplica el y menos 6 por c, le debería dar esto. Entonces, si usted multiplica el y menos 6 con uno de estos términos, le va a dar este resultado, ¿cierto? Porque es la alternativa correcta. Entonces, ustedes también la pueden ayudar como para poder calcularla. Bien. Y por último, en la 10, tenemos una factorización por agrupación de términos. Ya, si se fijan, no hay factor común, pero hay 4 términos. Entonces aquí tenemos que sí o sí agrupar por términos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ver cuál corresponde a la alternativa correcta. Y si bien es cierto, algunos lo puede hacer al revés, ¿cierto? Están multiplicando cada uno de estos términos como alternativa y ver cuál de estas multiplicaciones da como resultado la expresión de acá arriba. Bien, entonces si se fijan, dentro de toda esta guía, ya que sí es cierto, tiene solamente 10 ejercicios, ¿ya? La idea es que ustedes pueden ir aplicando todos los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿ya? Si bien es cierto, no hay una ejercitación propiamente tal, pero estas preguntas tienen como característica que sea de mucho análisis, ¿ya? La idea es que que ustedes, ¿cierto?, puedan analizar cada una de estas preguntas y poder darle una respuesta justificada, ¿cierto? O sea, si yo digo que eh, el cociente entre dos fracciones menores, o sea, entre qué número se encuentra el cociente de dos fracciones menores que uno, y yo te doy una respuesta que sea, no sé, pues entre 0 y 1, tengo que decir por qué es 0 y 1, ¿ya? ¿Y qué pasa, y qué pasa en otros casos? ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir dando varios ejemplos y poder dar una respuesta correcta, y lo importante es que ustedes me pueden dar las 10 respuestas correctas, ¿cierto? Las pueden ir escribiendo con sus desarrollos en una hojita para yo después ir revisando, ¿ya? Entonces, quiero que escuchar sus apreciaciones con respecto a lo que acabamos de ver, ¿ya? ¿Qué, qué opinan? Si está bien, eh, está muy difícil, si es que está muy fácil, ¿ya? Si es que quedó duda en algún ejercicio, ¿ya? Si que quieren que desarrollemos algún ejercicio, ¿cierto? Similar como para poder ir determinando alguna, algún otro tipo de apoyo, ¿ya? Así que ahí les dejo para que puedan escribirme en el chat o que si es que quieren pueden activar su micrófono y pueden dar ciertos sus opiniones. Profesor, Dígame, José. en el ejercicio 5, cuando dice que es siempre cierto, eso es en relación a que la potencia, el valor de la potencia siempre tiene que ser positivo, o yo tengo que ver si las alternativas son siempre ciertas, porque no es lo mismo decir eso. Ah, ya, ok. A ver, lo que dice la 5 es que, a ver, mi condición que yo voy a tener como base es que el resultado que yo obtengo de mi potencia siempre va a ser positivo. Ya, ya, entonces eso es como mi primera base. Ya, mi resultado va a ser siempre positivo. Entonces, si yo obtengo un resultado negativo, no me sirve. Ya, entonces, lo primero, claro, como usted decía, era alternativa. Por ejemplo, su exponente es positivo. O sea, si yo tengo una potencia con exponente positivo, entonces, si se fijan, ya estoy ocupando mi alternativa con el enunciado y estoy diciendo que todo eso es verdadero. Entonces, si yo digo que mi alternativa A es positiva junto con esto que también es positivo, entonces yo estoy diciendo que eso siempre se va a dar. Entonces yo digo, si mi exponente es positivo, siempre obtendré un resultado positivo de mi potencia. Entonces quizás algunos van a decir que sí, otros van a decir que no. Entonces, para poder descartar una alternativa, yo tendría que buscar una potencia cuyo exponente sea positivo y cuyo resultado sea negativo. O sea, por ejemplo, si yo encuentro una potencia cuyo exponente es positivo y me da un resultado negativo, esta yo la descarto. Ahora, si yo, por ejemplo, encuentro que siempre la potencia me está dando positiva, 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 y yo voy cambiando mi base y siempre es positivo, 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 me voy a dar cuenta que siempre va a ser cierto. Y ahí yo la marcaría como correcta. ¿Ya? Ahora, en caso, siempre uno acá busca un contraejemplo, ¿ya? Busca un ejemplo en donde esto sea falso, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer en cada una de las alternativas? Voy a tomar exponente positivo y voy a buscar que una potencia me dé negativa. Si yo encuentro que una potencia con exponente positivo me da negativo,
yo al tiro la tarjo y la descarto. Si yo encuentro que mi base es positiva y mi resultado es negativo, la descarto. Si mi exponente es negativo y mi resultado es negativo, la descarto. ¿Se fijan? Entonces acá lo que yo voy a buscar es que voy a tomar cada una de estas alternativas y voy a tratar de buscar una potencia cuyo resultado sea negativo. Y al encontrar este resultado negativo, ya al tiro la marco como que no es. Ahora, si yo tomo mi aseveración, ¿cierto? Mi alternativa como verdadera, ¿cierto? Yo digo, mi base es negativa. Y si yo encuentro que con mi base negativa siempre el resultado es positivo, sin importar el exponente que yo tome, significa que esa va a ser la correcta. ¿Ya? Pero a modo de ejemplo, ya todavía no la hemos resuelto, ¿ya? Pero eso es como lo que ustedes tienen que ir haciendo para poder ir determinando en este caso de que la razón siempre sea positiva. ¿Ya por qué? Porque al encontrar la alternativa correcta, ustedes van a decir, por ejemplo, ya la alternativa correcta es la E. Entonces yo voy a tomar esa alternativa y la voy a resolver y siempre el resultado que yo obtenga sin importar el otro número me va a dar siempre positivo, 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 positivo. ¿Ya? Entonces en ese caso, eso sería mi alternativa correcta. Bien, no sé si es que hay otra duda con respecto a las preguntas que están planteadas. Si ustedes se fijan, no son tantas preguntas de desarrollo, es como la mayoría es de análisis, ¿ya? Así que ahí van a tener para algunos bastante trabajo ahí porque tienen que ir analizando bastante cada una de las preguntas para que las puedan responder bien. No sé, ¿tienes Florencias? ¿Alguna acotación a las preguntas? No, la verdad que no. Ya, ¿muy difíciles? No. Chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Sí, no, sí. Como para poder ir apoyando a aquellos que llegaron más atrasaditos. ¿Tienen alguna consulta con respecto a las preguntas anteriores que no alcanzaron a ver? Pregunten, chicos, no se queden con las dudas. Sí, Pregunten. aprovechen de preguntar. Sí, aprovechen. Ya, ahora, ¿quieren que desarrollemos algún ejercicio de estos que están acá? Para que, me imagino yo que el que tenga mejor duda, o sea, el que tenga mayores dudas, algún número en particular. ¿No? ¿Sí? ¿Nada? ¿Algo? ¿O están todas fáciles y no hacemos ninguna?
¿Podría ser la 9? ¿La 9? Sí, obvio. Ya. A ver, para poder rayar bien, el otro día instalé, dentro de estas 2 semanas, una pizarra virtual, que es la que tengo acá. Así que esta la vamos a usar para poder trabajar. Vamos a alargar un poquito el ejercicio. Aquí. Ahí sí. Ya, entonces dice, ¿qué vamos a hacer acá? Ya, vamos a hacer un rectángulo. Vamos a aprovechar de la regla. Ya, entonces, a ver, ¿cuál es el tema de acá? El tema es que, bueno, como yo le he dicho anteriormente, lo mejor, ¿cierto?, es guiarnos con un dibujo. Ya es como la mejor forma en que nosotros podamos determinar pero vamos a hacerlo. De que nosotros podemos guiarnos, ¿cierto?, con un ejercicio, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es que, claro, uno cuando lee el ejercicio, de repente uno puede encontrar que es como un poco complejo, que es difícil, pero lo mejor para comprender esto es poder guiarnos mediante un dibujo. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer ahora. Vamos a dibujar, ¿cierto?, nuestro rectángulo y vamos a dar, ¿cierto?, la información que se está entregando para así poder verla. Vamos a bajar un poquito más. Ahora sí. Ya, para verlo un poquito más detallado. Entonces, ahora la idea es que nosotros podamos ir viendo qué información se entrega. ¿Ya? La primera información que se entrega es con respecto al largo del rectángulo. Dice que el rectángulo, el largo, vamos a escribir más, el largo del rectángulo va a ser y menos 6. ¿Ya? Ese es el largo que va a tener mi rectángulo. Y el ancho, yo la verdad, las cosas que yo no voy a saber cuánto es el ancho de mi rectángulo. Pero lo que sí voy a saber es cuánto mide su área. O sea, recordemos que el área es el valor que está dentro de mi rectángulo. Por lo tanto, yo voy a tener que mi rectángulo va a tener como área y cuadrado menos y menos 30 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi superficie. Luego, lo que yo tengo que averiguar es cuánto es el ancho. Entonces, como yo sé que en una región, en este caso rectangular, para poder calcular su área, debo multiplicar siempre el largo, lo debo multiplicar por mi ancho. Y el resultado obtenido va a ser, ¿cierto?, lo que yo tenga dentro de esta área, o sea, dentro de la superficie, ¿cierto?, como área. Entonces, yo tengo que ver qué número multiplicado al y menos 6 me da y cuadrado menos y menos 30. Entonces, como ese proceso es medio extenso, ¿cierto? Es medio engorroso desarrollarlo, tengo que hacerlo al revés, porque yo ya tengo mi resultado. Entonces, yo al tener el resultado, puedo optar por un método que se llama factorización, el cual a mí me permite poder determinar cuáles son los valores que se están multiplicando y que da como resultado y cuadrado menos y menos 30. Entonces, a eso me voy a enfocar. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? Voy a decir que en este caso tenemos y cuadrado menos y menos 30
es igual. ¿Y qué es lo que hago acá? De partida tengo 2 menos, por lo tanto esto va a corresponder a una factorización de un trinomio, ¿ya? Y esta factorización se resolvía colocando 2 paréntesis. Paréntesis y paréntesis. Entonces, a continuación, ¿qué hago? Recordemos que acá habían varios pasos que teníamos que ir siguiendo. Entonces, el primero era determinar, ¿cierto?, la raíz cuadrada del primer término, ya que todo esto ya está ordenado. Entonces, la raíz cuadrada de y cuadrado era y era y. Luego copiábamos el primer signo, que en este caso era menos. Teníamos que multiplicar menos por menos, que en este caso da más. Más. Y acá teníamos que buscar, ¿cierto? Teníamos que buscar, que en este caso como los signos son negativos, tengo que buscar dos números que multiplicados de 30 y que restados me den 1. Si se fijan, acá hay un 1 imaginario. ¿Ya? Entonces, de este 1 imaginario, ¿cierto? Porque es una y, yo tengo que buscar dos números que multiplicados de 30 y que obviamente acá restado me dé 1. Entonces, lo que yo tengo acá que buscar, bueno, 30. ¿Qué va a ser 30? 30 puede ser 30 por 1, puede ser 15 por 2, y yo sé que algunos ya tienen el resultado, pero es bueno que lo fuéramos viendo. Puede ser 10 por 3, puede ser 5 por 6. ¿Ya? Y después puede ser 6 por 5, 3 por 10, 2 por 15 y 1 por 30. ¿Ya? Acá tenemos todos los múltiplos, ¿cierto? Cuyo resultado de 30, o sea, los divisores de 30, básicamente. Entonces ahora tenemos que ir viendo, ya, yo sé que 30 por 1 es 30, 15 por 2 es 30, 10 por 3 es 30, 5 por 6 es 30. Pero ahora la otra condición es que restados estos dos números me tiene que dar 1, ¿cierto? Entonces, 30 por 1, 30, 30 menos 1, 29, por lo tanto no me sirve. 15 por 2 es 30, pero 15 menos 2 es 13, tampoco me sirve. 10 por 3 es 30, pero 10 menos 3 es 7, tampoco me sirve. Y 5 por 6 es 30, y 5 menos 6 menos 1, o 6 menos 5 1, entonces este es el que me sirve para mi ejercicio. Entonces, como ese es el resultado que me sirve, es el que yo voy a colocar acá. Y acá, ojo, siempre el más grande va adelante y el más pequeño va en el segundo paréntesis. ¿Se fijan? Entonces acá yo encontré ya mi factorización. ¿Qué significa esto? Significa que si yo multiplico el y menos 6 por el y más 5, me va a dar como resultado y cuadrado menos y menos 30. Entonces ahora si yo vuelvo a mi ejercicio, ahora voy a saber perfectamente cuánto vale ese signo de interrogación. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ahora yo sé que uno de los valores es y menos 6, que es el que está acá, ¿cierto? Entonces yo puedo saber de que ese resultado corresponde a ese que está acá, y el y menos 5 va a ser lo que me faltaba. ¿Se fijan? Entonces ahora mi alternativa va a ser y más 5. Entonces yo voy y marco mi alternativa correcta, que en este caso era y más 5. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, entonces esa es la idea que ustedes tienen que estar trabajando, ¿ya? O sea, toman el ejercicio, lo desarrollan, por último ustedes en su cuaderno colocan acá número 9, hacen el desarrollo y después colocan alternativa correcta B, ¿ya? Le colocan en alguna parte alternativa correcta, lo destacan de algún color, lo que ustedes quieran y colocan para yo saber cuál era la alternativa que ustedes eligieron, o la colocan acá al ladito, como ustedes quieran considerarlo, ¿ya? Y eso es como más o menos lo que se va a trabajar esta quincena. Ya sé que son poquitos ejercicios, pero también sé además que son ejercicios de alto análisis, donde tienen que estar ahí trabajando bastante para poder llegar a los resultados. Bien,